¿Qué pasó, mostras y monstruos? Bienvenido hoy viernes 24 de marzo. Vamos a conversar un poquito aquí referente a conceptos básicos, ya que a veces las cosas que escribo mucha gente me pregunta cuando uso sobre todo abreviaciones de lo que quiero decir. Lo hago porque Instagram no tiene gran cantidad de espacio para de repente yo escribir un poco más, entonces tengo que ser bien concreto con lo que escribo. Y por eso vamos a conversar un poquito sobre conceptos básicos del running. Bueno, señores, un par de conceptos básicos que debe conocer todo corredor van relacionados a la frecuencia cardíaca. Antes que nada, la frecuencia cardíaca es la cantidad de latidos por minuto que nuestro corazón lleva a cabo a la hora de hacer una actividad deportiva o cualquier actividad del día a día. De ahí se desprenden dos conceptos importantes para nosotros como corredores. El primero, la frecuencia cardíaca en reposo o basal, y la frecuencia cardíaca máxima. Cuando hablamos de frecuencia cardíaca en reposo basal, es la frecuencia que nosotros tenemos cuando estamos en una situación de reposo, es decir, que estamos sentados, viendo televisión. Pero para poder determinar la condición física de la persona, vamos a la frecuencia cardíaca en reposo basal. Y esa normalmente nos aconsejan que nosotros la tomamos o la tomemos cuando estamos despertando en la mañana. ¿De qué manera podemos hacerlo? Si tenemos reloj inteligente, apenas nos despertamos, vemos la pantalla de nuestro reloj inteligente que nos dice la frecuencia cardíaca al momento. O si no, con el uso de un reloj y un cronómetro, tomamos la frecuencia a nivel, la pulsación a nivel carotidio o a nivel de frecuencia de pulso radial, y en ese momento, durante 10 segundos, vemos cuántas veces late nuestro corazón, lo multiplicamos por 6 y ese es el resultado de la frecuencia cardíaca basal. Cuando vamos a la frecuencia cardíaca máxima, tenemos que tomar en cuenta que es la mayor cantidad de latidos a la que nuestro corazón llega a la hora de hacer una actividad anaeróbica, es decir, cuando hacemos un trabajo de ritmo, cuando hacemos un trabajo de velocidad, va a haber un máximo en cuanto a frecuencia cardíaca que va a registrar nuestro pulsómetro, y ese es el indicativo de la frecuencia cardíaca máxima. Otro de los conceptos importantes que debemos nosotros conocer es el ritmo de carrera. El ritmo de carrera es el tiempo que tú vas a durar o te vas a tardar en recorrer un kilómetro, y se expresa en minutos por kilómetro. Cuando nosotros decimos vamos a 5:30, quiere decir que estás corriendo un kilómetro en 5 minutos 30. Voy a 7, quiere decir que vas corriendo un kilómetro a 7 minutos. Entonces, cuando hablamos de ritmo, que tú ves tu reloj y dice, monstruo, hoy tenemos entrenamiento, vamos a tratar de llevarlo a 5:30, quiere decir que tú vas a tratar de correr todos los kilómetros de entrenamiento a un ritmo de 5:30 minutos por kilómetro. Otra de las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta es la diferencia en lo que son los entrenamientos aeróbicos y los entrenamientos anaeróbicos. Para no extendernos tanto, los entrenamientos aeróbicos son aquellos que nosotros realizamos y podemos ir de manera tranquila. Muchas veces guiado por frecuencia cardíaca, que es lo que sería lo ideal, conocer tu zona de frecuencia cardíaca. Pero si de repente no cuentas con un pulsómetro, lo más importante que tú tienes que tener en cuenta es poder llevar a cabo una conversación de manera continua, o sea, una conversación fluida mientras vas corriendo. Al momento de tú volverte monosílabo, es decir, que empiezas a entrecortar las palabras, ya tú estás abandonando esa zona aeróbica para desplazarte hacia una zona anaeróbica o de entrenamiento anaeróbico. La diferencia es que en una hay presencia de oxígeno, el intercambio gaseoso es óptimo, y en la otra hay déficit de oxígeno porque no tenemos la capacidad de suministrarle al cuerpo la cantidad de oxígeno que el músculo necesita para poder producir la energía necesaria y mantener el ritmo de carrera. Tenemos mucha dificultad a la hora de hablar, se entrecortan las palabras, muchas veces no podemos hablar porque la respiración es muy agitada. Entonces son dos cosas que hay que tomar en cuenta. Cuando hablamos de un trabajo aeróbico, en tu plan de entrenamiento sale un trabajo aeróbico, es un trabajo muy suave, tranquilo, vas conversando, vas hablando, vas riendo, y ya cuando vamos a un trabajo anaeróbico dentro del plan de entrenamiento, ya es un entrenamiento donde hay que tratar de dar un 100%. Desde el punto de vista metodológico, hablamos de porcentaje. Nuestro trabajo aeróbico por debajo de un 74% de nuestra frecuencia cardíaca máxima, y el trabajo anaeróbico por encima del 84% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Bueno, por otra parte tenemos los trabajos, los fondos, los entrenamientos de fondo, que simplemente los fondos son los trabajos más largos que nosotros hacemos en la semana. Normalmente se hacen los días domingos porque son los días perfectos para realizar este tipo de trabajo. Recuerda que el fondo va de la mano de tu condición física o de tu capacidad física. Lo que un fondo puede ser para un compañero tuyo de 30 kilómetros, para ti puede resultar un fondo de 10 kilómetros porque son personas con condiciones totalmente diferentes. Bueno, por otra parte tenemos el entrenamiento cruzado. ¿Qué es el entrenamiento cruzado? El entrenamiento cruzado son los días de descanso normalmente. Uno le dice descanso activo,
también conocido de esa manera. Simplemente se trata de hacer una actividad que sea diferente a la actividad que normalmente tú haces. Si tú llegas y haces un fondo de 30 kilómetros el domingo, trata el lunes entonces, que es el día de descanso. Normalmente nosotros descansamos lunes y viernes. El lunes, que es tu día de descanso, puedes ir al gimnasio, puedes hacer natación, puedes hacer ciclismo. Lo que tratamos de hacer es evitar, pues, sobre todas las cosas, el impacto articular. Bien sean los trabajos de pliometría, bien sean los saltos en los cajones, bien sea hacer un trote ese día, independientemente de que sea regenerativo. Bueno, señores, estos son algunos de los conceptos que creo que deberían conocer como corredores amateur o corredores principiantes. Cualquier otro concepto que quieras saber, simplemente deja un mensajito por aquí, comenta y con gusto te estaré contestando. Chao, monstruos.